Bueno, muchas gracias. Gracias al profesor Juan Patricio, la invitación, a ustedes por la invitación a dar un mensaje el día de hoy. Yo creo que vamos a hablar hoy como cuando vamos a las Naciones Unidas, que hay un tiempo absolutamente restringido, pero pues toca escoger los mensajes principales. Yo voy a hacer una lectura de los desafíos que tiene Colombia hoy frente a la cuestión del territorio por una razón. Básicamente porque... Perdona, señor, ¿se puede correr un paso afuera del proyector? Exacto, si no, no sé. Sí. Perfecto, muchas gracias. Disculpe. No, si hubiera nos quedaríamos más problemas. Bueno, básicamente la idea de presentar algunas ideas sobre la cuestión de desarrollo territorial y el tema de paz tiene que ver con que Colombia hoy está discutiendo un proceso de paz. Y el proceso de paz tiene una característica, es que está centrado en la discusión del territorio y en las cuestiones de la sociedad rural. Colombia ha tenido muchas guerras civiles, muchos acuerdos de paz. En los años 90 se hizo toda una oleada de negociaciones de paz, se llegó a una constitución nueva, entramos a una lógica de paz, también a una oleada neoliberal, como en muchos otros países, pero en general los acuerdos de paz nunca han tocado esta cuestión de la sociedad rural, y Colombia es uno de los países que tiene una estructura más anacrónica en toda la región. Muchos países han intentado reformas agrarias parciales, unas más completas que otras. Colombia es el país donde las reformas agrarias han fracasado históricamente. Se intentó una reforma agraria en los años 30 y esto terminó posteriormente en una generalización de la violencia en la sociedad rural, en disputas por la tierra, y al final del día, después de esa reforma, la concentración de la tierra fue aún más grave de lo que era cuando empezó el proceso de reforma agraria. En los años 60 se hizo un segundo intento de reforma agraria y posteriormente se hubo una recomposición del juego político y se hizo un acuerdo nuevo con los grandes latifundistas que se llamó Acuerdo de Chicoral, así se llama un municipio en una región del centro de Colombia, donde se pactó frenar ese proceso de reforma agraria. Y pues la consecuencia de estas frustraciones en el reformismo agrario en Colombia es muy evidente en muchos indicadores que hoy están, digámoslo, bien documentados en Colombia. Primero, somos uno de los países con mayor nivel de concentración de la tierra, yo diría, en América Latina. Competimos un poco con Brasil, con otros países que tienen altos niveles de concentración. El coeficiente de Gini de concentración de la tierra en Colombia es del 0,86. Esto ya les da una idea más o menos de cuál es la dinámica de la propiedad de la tierra en el país. Por otra parte, es un país que tiene un uso de la tierra, el uso del territorio no ha sido sometido a una deliberación democrática, sino que en general, digamos, el uso de la tierra está basado en el gran latifundio, es decir, la característica latifundista de la propiedad es la que ha determinado mayormente el uso de la tierra. Entonces tenemos un país de ganadería extensiva, un país, digamos, que ocupa más de 40 millones de hectáreas en una ganadería extensiva y solo utiliza 5 millones de hectáreas mal calculadas entre gran agricultura, agricultura mediana y pequeña, para un país que tiene un índice de ruralidad superior al 30%. Entonces realmente tenemos una sociedad más rural de lo que se cree. Somos como otras sociedades, digamos, hemos vivido procesos de urbanización, pero Colombia mantiene un nivel de ruralidad alto. Recientemente se ha hecho este cálculo a través del Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas y del Censo Agropecuario. El índice de ruralidad es superior al 30%. ¿Qué quiere decir? Que hemos tenido una sociedad que ha asfixiado la agricultura, fundamentalmente, y que ha destinado la tierra al gran latifundio, y obviamente esto ha tenido un correlato político, es la sobrerepresentación de la gran propiedad, de los grandes propietarios en el sistema político, lo cual se ha constituido en un freno de los impulsos reformistas. Entonces tenemos este tipo de estructura. De otra parte, Colombia es una de las sociedades más diversas, digamos, de la región andina, digamos, no de la región andina, perdón, de América Latina, porque en la región andina hay muchas, digamos, sociedades diversas. Colombia tiene 102 pueblos indígenas. Colombia tiene un poblamiento afrodescendiente que puede ser del 15% de la sociedad. Digo puede ser porque hay una tremenda controversia con los datos oficiales que hablan de
de 10% de la población afrodescendiente, pero ellos no aceptan este dato. Estudios recientes sobre acceso a salud han mostrado que entre población afrodescendiente e indígena son el 17% de la población, es decir, un país que tiene una diversidad muy grande, pero los indígenas y los afrodescendientes han sido excluidos y segregados mucho más que los campesinos. El campesino usualmente ha sido lanzado a procesos de colonización ante el fracaso de las reformas agrarias, y el campesino ha llevado el patrón de la propiedad privada, del microfundio, del minifundio, a los territorios, digámoslo, desplazando cada vez más hacia las zonas de selva más profunda, de montaña más, digamos, más agreste, a los indígenas y a los afrodescendientes. Cuando usted mira en el mapa de Colombia, los afrodescendientes están concentrados la gran mayoría en la costa pacífica. ¿Por qué? Porque en el Valle del Cauca, en la zona, digamos, de la gran producción azucarera, se desarrolló la economía esclavista. Y los afrodescendientes huyeron, pasaron una cordillera gigante, la cordillera occidental, colonizaron territorios que estaban habitados fundamentalmente por indígenas, y en busca de la libertad se establecieron allí, pero sin ningún acompañamiento del Estado, sin ningún tipo de plan de desarrollo, una colonización espontánea, y muchos indígenas han sido, digámoslo así, impulsados a alejarse cada vez más de los centros del país. La mayoría de los indígenas están en las fronteras de Colombia por esta razón. Entonces hemos tenido una dinámica, por una parte, de los conflictos históricos, de concentración de la propiedad, de uso irracional de la tierra en función de un modelo latifundista, y de otra parte hemos tenido una sociedad basada en conflictos interétnicos que han llevado a una segregación y a una discriminación estructural a pueblos indígenas y afrodescendientes. Algunos datos para documentar esta situación. Recientemente el Tribunal Constitucional colombiano ha reconocido que en Colombia existen 36 pueblos indígenas en vía de extinción. Y esto pareciera algo normal a la sociedad colombiana, al mundo urbano, esto no le dice mucho. 36 pueblos en vía de extinción, y la Organización Nacional Indígena de Colombia dice que hay que agregar 30 pueblos más, porque la Corte Constitucional no tiene un índice, sino que simplemente ha hecho un pronunciamiento sobre casos de denuncias que se han hecho ante el Tribunal Constitucional. Cuando ustedes examinan la situación de los pueblos afrocolombianos, más de, digamos, el 50% están bajo línea de necesidades básicas insatisfechas. Es decir, la gran pobreza se concentra sobre el mundo afrodescendiente, y la paradoja es que tanto indígenas como afrodescendientes habitan territorios de grandes riquezas naturales, de grandes riquezas de petróleo, de minería, de territorios, digámoslo, que se están explotando cada vez más. Y bueno, este es como el patrón histórico de la sociedad colombiana en términos generales, y podemos decir que de algún modo es una muy buena noticia que hoy se discuta este tema de las características de la sociedad rural como un objeto de la paz. El segundo problema es que la sociedad colombiana, con esa historia, con ese telón de fondo histórico digamos, de los anacronismos de la sociedad rural, es una sociedad en la cual el Estado colombiano se ha concentrado en el centro. Colombia es un país de dos pisos, por decirlo de esa manera. Hay una zona que llamamos el Triángulo de Oro, que es la zona que digamos, el centro del país, la región andina, que concentra el Valle del Cauca, la zona cafetera de Antioquia, y el centro del país, Bogotá. Estas son zonas que han tenido un desarrollo relativo mayor, pero esto no ha sido por generación espontánea, ustedes lo saben muy bien, por decisiones del Estado que ha privilegiado inversiones históricamente en esos territorios. Por ejemplo, en los años 30 se votó un impuesto al café, que era la economía más dinámica de la época, y este impuesto tuvo una destinación específica de tipo territorial, para la zona cafetera, no para las demás regiones de Colombia. Políticas de ese orden han llevado a concentrar el mayor nivel de desarrollo en esta zona que llamamos el Triángulo de Oro, y lo demás ha tenido un tratamiento de periferia. Incluso Margarita Sergio, una investigadora de la antropología que ha examinado estos temas, ha dicho esto es el revés de la nación, es decir, el imaginario de lo nacional prácticamente existe para quienes están en estos centros, pero las demás zonas han sido tratadas como zonas salvajes, como zonas de periferia, como zonas, digámoslo así, que deben ser más bien colonizadas y disciplinadas en lugar de ser integradas desde una base democrática. Esto se puede llevar a una conclusión que es histórica en Colombia, y es que el Estado colombiano, digámoslo así, ha tenido una relación muy contradictoria con el territorio,
Y en términos de Marco Palacio, que nos acompaña aquí en México, del Colegio de Estudios de México, él acuñó una teoría muy interesante, y es que Colombia tiene más territorio que Estado, es decir, que el Estado llega a la mitad del territorio que la nación, el Estado civil sobre todo. A veces llega el Estado militar a resolver los conflictos, diciendo, seguramente como en otros países, que cada vez que hay un lanzamiento, cada vez que hay una protesta, cada vez que hay una reivindicación regional, se ha dicho son repúblicas independientes que hay que domesticar, prácticamente someter, y usualmente la solución que ha tenido el Estado colombiano frente a todos estos territorios ha sido más de tipo militar, es decir, más de llevar brigadas, más de llevar controles y administraciones desde el centro, y no un tratamiento de estas regiones, digamos, en términos de democracia y de inclusión. Entonces, un Estado que tiene una muy poca capacidad de llevar derechos de ciudadanía a muchos de estos territorios. Cuando usted mira líneas de pobreza, cuando mira líneas de desarrollo humano, cuando mira todo tipo de indicadores, encontramos que Colombia tiene ese doble estándar, regiones donde los niveles de analfabetismo, de pobreza extrema, de ausencia de bienes públicos, de ausencia de infraestructuras es radical, y otras regiones donde hay niveles mucho más avanzados. Entonces, realmente este es uno de los grandes problemas que tiene un carácter también histórico, es decir, que el Estado no ha tenido esta capacidad de tener una integración de los territorios desde una base democrática y desde una base de inclusión. Esa es una segunda característica, y las soluciones que se han buscado siempre han sido más de tipo centralista, autoritario, en vez de buscar soluciones de autonomía, de integración, de inclusión. Con este telón de fondo, llegamos a los años 90 con procesos de paz muy importantes, pero también con una política neoliberal, como en México, como en casi toda América Latina, que llevó a desestructurar las pocas instituciones agrarias que teníamos. Nosotros teníamos instituciones de asistencia técnica agropecuaria, teníamos control de mercados, también había acuerdos internacionales sobre el tema del café, es decir, había una serie de regulaciones relativas, porque pues Colombia siempre ha tenido, lo reconocen los ministros de Agricultura del gobierno actual, una institucionalidad agraria desastrosa. De hecho, en La Habana se está pactando actualizar el catastro rural. Más del 50% de los campesinos carecen de un título formal de propiedad. Y hay una asimetría muy grande. Si yo soy un latifundista, es bastante probable que tenga un título de propiedad. Si soy un campesino colono, es bastante improbable que lo tenga. Y sobre toda esta tragedia, el conflicto armado ha generado otras dinámicas. Por ejemplo, un despojo y un abandono forzado de tierras de más de 6.6 millones de hectáreas de tierra. Esto es un dato muy fuerte, digamos, si lo mira uno en el contexto general del desarrollo histórico de Colombia. Y entonces tenemos en los años 90 las pocas instituciones que había se desvertebraron, y pasamos de ser un país que tenía cierto abasto alimentario a importar más de 8 millones de toneladas de alimentos. Hoy esto se ha radicalizado con tratados de libre comercio, y han entrado las economías globalizadas. Digamos, con los gobiernos en Colombia son muy orgullosos de defender instituciones neoliberales, la confianza inversionista, dicen ellos que esa es la gran religión, un poquito, que hay que darle al sector privado todas las garantías para entrar a los territorios. En los últimos años, digámoslo, ha entrado en Colombia una oleada muy grande de economías minero-energéticas y de economías agroalimentarias que son de orden global, que están articuladas a capitales financieros importantes, que están articulados a lógicas agroindustriales. Y el problema de Colombia, pues esto es común. Uno ve, pues probablemente hay países que incluso han tenido una entrada más masiva de estas economías. En Colombia probablemente la guerra ha evitado una entrada masiva de estas economías. Sin embargo, en los últimos años hay una entrada muy fuerte de estas economías a todos los territorios, y esto ha generado nuevos conflictos y nuevas situaciones, digamos, que hacen más compleja la mirada del desarrollo rural y la situación de los pobladores rurales. Entonces, se desestructuraron las instituciones que había, digamos, se debilitaron aún más en un telón de fondo donde las instituciones son bastante precarias. Tenemos un código minero tremendamente anacrónico, que dice que el primero que llega es el primero que tiene el derecho de uso del territorio para exploración minera. Eso es una cosa, pues, digamos, realmente de museo, pero ese es el código minero que tenemos. Una institucionalidad ambiental que ha autorizado proyectos como Santurbán, es un páramo en el oriente de Colombia,
Si se hubiese producido la intervención de ese páramo, una ciudad entera se habría quedado sin agua, pero el Estado había autorizado todo. O sea, tenemos una institucionalidad ambiental precaria, una institucionalidad agraria precaria, históricamente una institucionalidad minera precaria. Y entonces la gran pregunta es, bueno, hay una necesidad también de construcción de Estado democrático y de fortalecimiento de lo público, de tal manera que podamos asegurar que el Estado va a estar presente en los territorios con su dimensión civil y no solo con su dimensión militar. Ese es un segundo gran problema. Entonces entramos a la era del neoliberalismo, a la era de la globalización, digámoslo, con más anacronismos que los demás países de la región, por decirlo de esa manera. Es decir, sin resolver conflictos históricos, entramos a una lógica de conflictos nuevos. Ese es un tercer rasgo que vale la pena destacar. Ahora, como yo sé que estamos muy corriendo sobre las lógicas de tiempo, quisiera hacer una hipótesis sobre lo que está en juego en el proceso de paz. Creo que en el proceso de paz existe la posibilidad de resolver algunos de los conflictos históricos, pero probablemente el escenario de la paz va a radicalizar los conflictos contemporáneos. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir esto? El proceso de paz, en Colombia hay muchos estudios sobre las raíces del conflicto armado. Tiene que ver con exclusiones políticas, tiene que ver con incapacidades del Estado para llevar derechos de ciudadanía a los territorios, tiene que ver con la crisis agraria, tiene que ver con las continuidades de otras guerras, tiene que ver con muy diversas razones. Hay un investigador que se llama Paul Hawkins que hizo un estudio sobre la violencia de los años 50 en Colombia, que sostiene una tesis muy compleja para ustedes que vienen de México, que hubo más muertos en Colombia en la violencia de los años 50 que en la Revolución Mexicana. Para que se hagan una idea, o por ejemplo Colombia tuvo una guerra a comienzos del siglo XX con la guerra de los 1000 días, donde hubo 100.000 muertos de una población de 3 millones de habitantes. O sea, nosotros venimos de unas guerras bastante largas y el know-how, como dicen, pues es bastante grande, y hay unos encadenamientos de unas guerras, hay distintas razones. De hecho, una comisión de esclarecimiento histórico que como fue el proceso de paz, tuvo grandes controversias sobre los orígenes, pero también ciertos consensos sobre los grandes problemas que están detrás de la guerra. El proceso de paz, en esta ocasión, a diferencia de los años 90, cuando los gobiernos con una euforia neoliberal decían no se negocia, el modelo de desarrollo no se negocia nada, solo se negocia la reinserción de los combatientes, en esta ocasión está basada en una lógica pragmática. La guerrilla dice, bueno, vamos a terminar la guerra, y el gobierno dice, estoy dispuesto a negociar reformas rurales, algunas reformas políticas, algo en relación con el tema de drogas y algo con el tema de víctimas. O sea, una agenda acotada, pero que se negocie. Ese es el modelo de la negociación que hay. Bueno, probablemente el tema minero energético entre en una discusión con el otro grupo armado, porque está a puertas de iniciarse una negociación. Y estos son más los, digamos, están basados más en parte de sus orígenes del ELN, que es la otra guerrilla que existe en Colombia, tiene que ver con trabajadores petroleros, y ellos siempre han planteado esta cuestión minero-energética. Las FARC han planteado más la cuestión agraria. Y entonces entramos a una discusión en la que pareciera haber el siguiente acuerdo. Voy a hacer una caricatura para darles la idea. El proceso de paz es el resultado de una especie de acuerdo complejo entre los sectores modernos que quieren la agroindustria, que quieren la minería, que quieren las economías globales, y los campesinos, los indígenas y los afrodescendientes. Pareciera un acuerdo, digamos, un acuerdo complejo, como era el acuerdo de los aliados al fin de la Segunda Guerra Mundial. O con los sectores más burgueses modernos con los sectores populares. Para enfrentar, ¿qué? La lógica del latifundio. Entonces, muchos de los acuerdos de La Habana parten no de expropiar a nadie, porque hasta ese punto no ha llegado el proceso, pero sí decir hay que comprar tierras, hay que pagar, establecer unos impuestos prediales más altos, hay que desestimular el uso latifundista de la propiedad y buscar la manera de darle oxígeno a esos dos sectores. En Colombia esos dos sectores quieren tierras, digamos, las grandes transnacionales, quieren tierras las grandes industrias agroalimentarias, porque hay una demanda alimentaria enorme que ustedes conocen a nivel mundial, y Colombia tiene las condiciones para hacer una oferta importante. Pero por otro lado quieren tierra a los campesinos, quieren tierra a los indígenas, quieren tierra a los afrodescendientes. Y hay más o menos ese entendimiento de que hay que modernizar el agro, y modernizarlo quiere decir en parte reducir la lógica latifundista a través de mecanismos importantes que le hagan más oneroso tener esa renta y esa propiedad ociosa o esa propiedad poco productiva, por decirlo de esa manera.
Ese es el núcleo del acuerdo. Y ustedes ven que el acuerdo habla de crear un fondo de tierras, habla de crear un programa de inversiones y desarrollo rural en todos los territorios, habla de crear una jurisdicción agraria, habla de crear digamos una instancia de ordenamiento del uso del territorio, no tanto ya la propiedad, sino el uso del territorio, habla de crear instancias de diálogo social entre empresas, gobiernos y pueblos en el territorio colombiano, es decir, está volcado a lograr una modernización agraria. Pero obviamente todos sabemos que los aliados de hoy serán los adversarios de mañana. Es decir, aún si lográramos que la paz redujera la lógica general de la característica latifundista del modelo colombiano, entraríamos en una gran disputa sobre el uso de la tierra en términos ya de los usos contemporáneos. Y en ese sentido yo creo que el acuerdo de paz plantea, voy a decirlo de una manera simple y cierro por esta parte, plantea un escenario, y es que en Colombia vamos a tener menos guerra y más conflictos, ¿cierto? Y la apuesta de la paz es lograr que muchos de estos conflictos se puedan resolver a través de nuevos partidos políticos, de fortalecer las organizaciones sociales, de crear todo un acompañamiento del Estado a las organizaciones sociales en los territorios, para que muchas de estas luchas y muchos de estos conflictos que se van a dar y que se están dando en Colombia puedan resolverse por una vía relativamente democrática y no por la vía de la guerra. Ese es el sentido del acuerdo político. Es decir, el acuerdo político habla de unas reformas, habla de unas inversiones, habla de unas intervenciones y habla de una serie de garantías para la movilización social y política. Y entonces el reto que se nos viene es eso. El reto que se nos viene es el conflicto entre la minería y el medio ambiente. Los conflictos entre la agricultura globalizada y la minería y la agricultura tradicional, los conflictos entre la gran empresa agroindustrial y el campesinado, que son conflictos bastante complejos, porque en Colombia hay digamos, si ustedes preguntan al mundo urbano, la gente tiene la idea de que es mejor entregar la tierra a la agroindustria, porque tiene dinero, porque tiene capitales. Ese es un mito que se ha creado. Aquí se han hecho estudios, la Universidad Javeriana, nosotros desde el trabajo humanitario, para demostrar que el campesinado tiene capacidades productivas, pero vamos a un pulso muy fuerte de si se logra avanzar hacia un modelo de propiedad media y hacia un modelo en el cual el Estado va a fortalecer estos sujetos sociales del campesinado, o si al final del día en el nuevo orden la agricultura globalizada va a exponer el campesinado con los pueblos indígenas y afrodescendientes. Entonces, por hoy tenemos un acuerdo de paz que busca darle salida, que busca darle oxígeno a los pueblos, que busca, ellos hablan obviamente del concepto del buen vivir, ellos han traído la lógica de inclusión, de democracia, de decidir el uso del territorio democráticamente, están pidiendo zonas de reserva campesina, pero los empresarios están pidiendo zonas de reserva empresarial. Entonces vamos hacia un concepto de paz territorial, pero la paz territorial será un gran conflicto sobre los usos del territorio, que ojalá se dé sobre la base de que hemos resuelto el problema del latifundio. Ese es el sentido entonces en el que estamos y el panorama general, digamos, de la discusión de la paz y lo que llamamos la paz territorial. Yo dejo aquí, por razón de tiempo, más bien si hay espacio, hacemos algunas inquietudes y avanzamos.